Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por este momento. Sabemos que estaba preparado dentro de tu agenda, que tú lo conoces y que por lo tanto está dentro de tus planes. Yo pido en el nombre de Jesús que esta palabra que hoy va a salir por medio de este canal 16 de Palabra en Acción al Aire cumpla el propósito para el cual tú la preparaste, Padre, atando y reprendiendo todo espíritu de confusión y de malentendido, Padre, pidiendo que sea la luz del Espíritu Santo la que ilumine. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues bendiciones para todos los televidentes. Sabemos que siempre la palabra de Dios lleva bendición. Hoy nuestro tema es rescatados. Pero rescatados ¿de qué y para qué? En los tiempos antiguos la esclavitud se movía de una manera tremenda. Y para que alguien pudiera ser libre de esa esclavitud tenía que haber una transacción, casi por lo general dinero. Pero Dios pagó con su sangre preciosa para que nosotros fuéramos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por lo tanto, lo vano no es verdadero y lo que gobernaba nuestras vidas pues era lo contrario al plan de Dios, era el pecado. Voy a compartirles lo que está escrito en la primera carta de Pedro en su capítulo 1 y su verso 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Por la gracia de Dios, yo fui rescatada. No sé cuántos de los que me escuchan, gracias al poder de Dios, fueron ya rescatados, y los que todavía pues están en esclavitud del pecado, pues en este momento el Señor quiere aclarar y quiere mostrar cuál es el plan de salvación. Conozcamos en esta oportunidad cuál es el propósito de Dios cuando rescata a alguien que había sido siervo del pecado. Por lo tanto, instrumento usado por Satanás. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, a partir del verso 12, está el relato de la conversión del apóstol Pablo. Una conversión maravillosa, un rescate maravilloso. Dice así la palabra de Dios. Está hablando Pablo. Él relata su conversión. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gracias, Señor. Esto sucede cuando la luz de Cristo nos alumbra y somos rescatados de las obras de las tinieblas. Y después Dios pues quiere que regresemos de donde nos sacó,
pero ya como le ordenó a Saulo, para hablar de toda la grandeza de ese Dios que lo rescató a él. Si usted puso atención, si conoce este pasaje, ya sabe cuál era la comisión de Pablo en el mundo. Él era servidor de Satanás, perseguía al pueblo de Dios, los entregaba e incluso presenciaba la muerte de todos los que él llevaba a entregar pues al diablo. Pero viene el poder de Dios y la orden que le da es levántate. Es muy lindo esto, porque le dice que se levante y que abra los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Todos los que están bajo la potestad de Satanás se conviertan a Dios. Y bueno, esto es algo maravilloso porque mientras no ha llegado la luz y el Salvador, que es el Señor Jesucristo, somos siervos del enemigo de Dios. Tal vez no estamos haciendo lo que hacía Saulo de Tarso, pero estamos con la lengua matando a muchas personas. Sin el conocimiento de la verdad, se vive atrapado en la mentira, haciendo cosas vergonzosas sin darnos cuenta de ello. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice la verdad? Romanos 6, 20 al 23, pues nos relata aquí algo muy, muy lindo también. Por favor, yo les ruego pues que usted ponga atención y que se fije en lo que Dios nos quiere decir hoy. Esta porción se llama Muertos al pecado, todo el capítulo 6. Pero a partir del verso 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Le digo, andábamos perdidos. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Sabemos que aquí está escrito que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y estábamos en pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso fuimos rescatados. Y cuando llega ese glorioso día de que somos rescatados, de que somos libres, de que el Señor Jesús pagó el precio en aquella cruz, somos libres del pecado, hemos sido perdonados, hemos sido ya predestinados para la salvación y la vida eterna. Qué premio tan grande, tan precioso, pero ¿con qué propósito? Que testifiquemos para que otros sean también rescatados. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que atestigua algo que presenció. Por supuesto, que a eso se le llama testigo fiel, ¿verdad? Porque hay un montón allá afuera de los que están en las tinieblas, un montón de testigos falsos que van a hablar lo que ni han visto, ni les consta y enredan a la gente con las mentiras. Pero es una persona que ha presenciado algo y de lo cual va a contar, va a decir qué fue lo que vio. Pues en lo personal, yo no presencié, sino que yo viví lo que en este momento el Señor quiere que yo le testifique. Yo le he rogado al Padre, como lo hacía en oración, que sea alumbrado el entendimiento de las personas y que sea atada toda maniobra satánica que quiera confundir lo que Dios quiere que yo le transmita, que a mí me tocó vivir cuando yo estaba siendo sierva de Satanás. Así, óigalo bien, sierva de Satanás, enredada en sus mentiras, atrapada ahí, pero para algunos lo que yo le voy a testificar va a parecer ridículo. Bueno, pues si se ríe, ríase. Tal vez le agrada más esto a Dios a que no lo crea, porque lo que yo le voy a contar es un testimonio personal verdadero. Le dije, no lo presencié, lo viví, pero con un propósito. Cuando Dios permite que nosotros vayamos a algo, pues que a Él no le agrada. A Él no le agradaba que Saulo de Tarso anduviera en lo que andaba, pero cuando Él puso su mirada sobre Saulo y lo rescató, aquel hombre
¿Cuánto testimonio de ese hombre hay aquí plasmado en este libro? Pues bueno, yo no tengo la dicha de estarlo escribiendo en un libro como este, pero sí tengo la bendición de poderle pasar a usted este mensaje. Es un mandato de Dios que testifiquemos, por lo tanto yo voy a contarle de dónde fui rescatada. Y en una ocasión lo mencioné, pero así levemente, y le dije que cuando Dios me diera la oportunidad, pues yo le iba a contar cómo había sido. La mentira en que yo estaba atrapada era la del espiritismo, que aquí en nuestro medio se mueve de una manera muy grande. Y bueno, pero hay un propósito divino, como le digo, cuando Dios permite estas cosas. Pues yo fui la primera hija de la pareja que formaron mi papá y mi mamá. Y aquí dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres. Lo que yo recibí, lo que yo viví, lo recibí de ellos. Mi mamá llegó, mi mamá era una mujer muy sencilla, de aquí de San Marcos. Toda su vida ella la pasó aquí. Y bueno, pues cuando ella llegó al periodo de la adolescencia, comenzó a padecer de ataques. La medicina no estaba tan avanzada como en estos tiempos. Los médicos no estaban tan multiplicados como en estos tiempos. Los servicios de sanatorios como existen en estos tiempos no existían en aquellos días. Total que mi mamá, por algún médico que había en el pueblo, esto fue como en los años 1915, imagínese usted, diagnosticaron que lo que ella tenía era epilepsia. Y entonces no había medicina, no había tratamiento, creo yo. Si lo había, pues no lo supieron. Y si no lo había, lo aprovechó el enemigo para decir cuál era la cura para esa epilepsia. Y entonces le dijeron a mi abuelita, la mamá de mi mamá, que lo que mi mamá tenía era una mediumnidad. Usted va a oír términos raros si nunca ha estado en el espiritismo, pero si ha estado, pues me va a entender, ¿verdad? Una mediumnidad en desarrollo. Eso quiere decir que una persona, Satanás la busca, la prepara, la predispone y la convierte en lo que se llama un medium. Algo raro el término, pero quiere decir que va a ser el medio por el cual los espíritus de los muertos se van a manifestar. Ponga atención, por favor. Parece de película, pero le digo que no lo presencié, lo viví. Y bueno, pues cuando la gente está buscando, creo que les ha pasado a muchos y a mí me pasó, está buscando una cura, una ayuda, a donde le digan que vaya, ahí va, cuando no tiene la dicha de conocer esta verdad. Anda uno perdido en el mundo, dice, sin Dios y sin Cristo, confundido, a la deriva y listo para que el enemigo le caiga a uno encima y se lo lleve con él. Bueno, pues la familia de mi mamá tuvo que hacer esto, buscar lo que se llama un centro espiritista. Llevaron a mi mamá, comenzó el curso, ¿será? La preparación, y como dicen, dicho y hecho. Y mi mamá se convirtió en una medium espiritista. Le digo que se va a reír, algunos se van a reír, otros van a decir esas son mentiras, pero lo que yo les estoy diciendo es puritita verdad. Bueno, todos los medium, según el rol de esto, tienen un guía. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿ah? El diablo le pone a las personas que son un medium una persona. Y le voy a contar. El guía de mi mamá era un poeta mexicano que se llamó Juan de Dios Peza. Creo que hay todavía muchos versos de él, por cierto, preciosos versos. Era un gran poeta mexicano. Y asómbrese, cuando mi mamá comenzaba su alocución, su presentación en el momento
en que después de haber hecho ciertas ceremonias que se hacen, oraciones y toda la cosa, cuando mi mamá iniciaba declamando un poema precioso. Y ella fue una mujer muy sencilla, no tuvo mucho estudio y no conocía de todo esto. Y bueno, pero tenía el medium que era el diablo, ¿verdad? Por supuesto que ahí lo vamos a ver, que no era ese señor Juan de Dios, sino era el diablo. Y oyendo aquellos versos tan lindos, cautivaba la atención de las personas que estaban escuchando. Y bueno, pues después ya venía lo que tenía que venir y sucedía lo que sucedía en algunas y en otras no reuniones, porque casi siempre estas reuniones tratan de dar liberación a espíritus que dicen que están en turbación, así le llaman en el espiritismo, son espíritus turbados, dice. Entonces están buscando luz, llegan a un centro de esos para que ahí, a través de oración, se les dé paso, se les libere y ellos ya queden en luz. Mire, yo le voy a contar brevemente algunos casos que presencié, pero no pude presenciar, voy a decir, el de la conversión de mi papá al espiritismo. La cultura de mi papá era diferente a la de mi mamá porque mi papá era extranjero. Él era de origen árabe y vino de allá con la cultura árabe. Él nació y vivió allá hasta sus 25, 26 años. Se vinieron varios de allá a buscar, pues aquí en Guatemala, lo que les faltaba en su tierra. Esa es otra historia, ¿verdad? Pero él llegó, porque el destino así lo quería, llegó a vivir a San Marcos. Y conoció a mi mamá y empezó a cortejarla y pues hicieron pareja y se juntaron. Pero él no creía en lo que mi mamá profesaba. Mi papá no lo podía creer. Y entonces no estaba de acuerdo con ello. Pero como era un compromiso, tenía que cumplir mi mamá en estar en las reuniones que hacían para ayudar a los espíritus en turbación. Mi papá no creía. Y estas cosas son muy raras, porque a mi mamá le comenzó a dar vergüenza cuando ya nosotras como hijas estuvimos y a ella de repente así, sin qué ni para qué, caía en lo que se llama en trance. No necesariamente, forzosamente, dentro de la reunión que se hacía, sino que así de repente, a medianoche, el sueño de ella se estorbaba y empezaba el espíritu a querer hablar. Como le digo, ríase o no lo crea. Pero en una de las ocasiones en que ella cayó en ese trance, mi papá despertó, puso atención y escuchó que mi mamá estaba hablando en árabe. Imagínese usted las cosas que el diablo hace para atrapar a la gente que no conoce la verdad. Le digo y yo le estoy diciendo la verdad de lo que me tocó vivir. Entonces mi papá fue atrapado también. ¿Cómo no? Imagínese usted escuchar a una persona pues hablando en otro idioma. Eso sucede aquí también y el diablo es imitador. Eso sucedió el día de Pentecostés, cuando hablaron muchas lenguas, todos los que estaban ahí, todos se confundieron, pero en esta ocasión era diferente. Mi papá cayó también como pareja, empezaron ya a caminar en el espiritismo. Tan así que semana a semana subían aquí a San Lorenzo, lo que hoy es municipio y en ese tiempo me imagino que no era municipio, a San Lorenzo. Ahí sí ya empecé yo a vivir lo del espiritismo, porque éramos pequeños y nos llevaban con ellos y ese señor de ahí era muy famoso. Mire, yo le cuento todo esto porque aquí a la luz de la palabra vamos a ver qué es lo que pasa con esas personas. Este señor tenía poderes sobrenaturales y llegaban personas, digamos, que tenían que extraerse una pieza dental y solamente con que el hombre
No voy a decir hombre de Dios, porque lamentablemente no era bajo el poder de Dios, sino de Satanás. Hacía ciertos pases sobre la persona y la persona quedaba, yo digo que hipnotizada. Pero el hombre era un hombre muy sencillo también. El hombre no había estudiado, no tenía estos conocimientos. Era el poder satánico que obraba en él. Y mire, lo buscaban muchísimas personas. Porque hacía curaciones, hacía milagros, hacía de todo. Bueno, así fuimos creciendo. Mi mamá, cuando nosotras ya llegamos a tener amistades y esto y lo otro, mi mamá sintió vergüenza de lo que, gracias a Dios, yo le doy gloria a Dios, mi mamá sintió vergüenza de lo que hacía y dijo, hasta aquí, y se apartó, y nunca más volvió, nunca más, hasta que no intervine yo. Ella se apartó y dijo, no, a mí me da vergüenza, eso a mí no me agrada, y no. Y empezó a enfermarse mucho y la gente de ese mundo decía que ese era castigo de Dios por no estar cumpliendo la comisión que ella tenía. Fíjense que sucedían cosas tan extrañas que sucederán ahora en los centros, yo no sé. Pero aquí había un famoso doctor, después un famoso doctor Villagrán. Quizá alguna persona adulta que me está escuchando va a recordar de esto. Y ese doctor Villagrán también practicaba el espiritismo. Y un día me comentó y me dijo, lástima que Margarita, así se llamaba mi mamá, lástima que Margarita se apartó de lo que tenía, dijo. Porque el señor, diablo, que no era otro señor, cómo la usaba. Dice que frente a un piano, no solo era poeta mi mamá, sino que era pianista. A saber qué otro personaje se le metía y ella ejecutaba el piano a las mil maravillas. Y eso me lo comentó ese doctor Villagrán. Bueno, de repente, en cierta ocasión, pues hubo una confrontación entre dos de mis hermanos y a consecuencia de ello a mi mamá le dio lo que dicen un ataque y me vinieron a buscar a mi casa. Yo ya era mayor, ya tenía mi familia, ya tenía mi esposo y me vinieron a buscar que lo que había pasado. Pero mire cómo es el diablo de astuto. Lo ato en el nombre de Jesús. Cuando yo llegué y vi a mi mamá, fíjese bien, yo presentí que no era ataque, sino que era uno de los trances en los que ella antes había caído, y salí a buscar rápidamente a una familiar ya grande que practicaba eso. Llegó ella, empezó a orar, dicen ellos, ¿no? Pues en una oración. Y entonces empezó a manifestarse el espíritu que estaba ahí. Mi esposo, don Vitelio Sierra, él era incrédulo a estas cosas, totalmente incrédulo. Se quedó pasmado y no opinó nada. Pero entonces doña Jania, sin oficio y sin conocimiento, comenzó a hacer que mi mamá siguiera participando en estas obras de las tinieblas. Bendito sea Dios que nos rescata y nos perdona. Yo le doy gloria a Él. Y por eso es que yo no tengo vergüenza ahora de contarlo, como dice aquí, que de las obras que nos avergonzábamos antes, ya lo compartimos, que está en la carta de los Corintios, creo que es, donde está que ya Dios nos rescató de ahí y ahora somos herederos de la salvación y de la santificación. Yo ya no soy ese ser satánico que estaba metido ahí, metida también en el servicio a Satanás. Yo comencé y la fui induciendo a que en casa se siguieran haciendo las reuniones espiritistas. Le voy a contar, porque para que se dé cuenta que yo estuve bien metida ahí. En cierta ocasión, mi mamá comenzó con problema en una pierna y era un dolor intenso. Y me decía, no, Jania, es que viera, tóqueme aquí. Es que es un clavo lo que se siente en mi pierna y es un dolor que yo no aguanto. Estaba preparada ya para esos días la reunión
cabal, apareció el espíritu causante de ese problema. Pero vuelvo a repetirle, no son los espíritus de las personas, es Satanás que se disfraza y suplanta la personalidad de alguien. Este es muy astuto. Le vuelvo a decir, ríase, no me lo crea, pero yo le estoy diciendo la verdad. Y entonces la señora llorando, quejándose, por favor, sáquenme este clavo, yo ya no aguanto el dolor, quítenmelo, pero gritaba por medio de mi mamá, ¿verdad? El demonio hablando por medio de mi mamá. Toda la ceremonia ahí, pues, ¿cuál es tu nombre? Y qué, es bien, no le voy a contar todo porque es enredado y es largo. Pero para llegar a quién era la consuegra de mi mamá, que había fallecido en la antigua Guatemala, y precisamente por una caída que había tenido y que le habían puesto un clavo en la pierna. Y eso era, mire, vino el diablo mentiroso, se hicieron las oraciones, se le dio paso, dicen, así dicen, al espíritu. Mi mamá salió del trance y adiós clavo y adiós dolor. El milagro hecho. ¿Quién no va a creer a estas cosas? Ahí hay mucha gente atrapada en los centros espiritistas porque el diablo sigue obrando de esta manera. Me atrevo a decir diablo porque con la palabra yo le voy a comprobar quién es ese personaje. En la segunda carta a los Corintios, vamos a ver si lo tenemos reservado por aquí, si no lo buscamos. Segunda carta a los Corintios en su capítulo 11 y su verso 14. Ahí explica quién es el personaje que hace estas cosas. Segunda de Corintios 11, 14. Dice, aquí habla de todo lo que es falso. No me meto porque es algo delicadito y será para otra vez. Ahí lo lee usted. Segunda de Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Oiga, ¿quién es el que está haciendo esas señales y esos milagros? Porque son milagros. Imagínese usted que una persona que ha estado enferma, que le ha tenido que ver médico, que no la han podido sanar y que de repente en una de estas dice, ese es un milagro. Y ahí viene el diablo atrapando gente, disfrazado como ángel de luz. Ahora, ¿cuál es el propósito divino cuando Él rescata a alguien? Yo para contarle casos, le contaría muchísimos, porque me tocó vivir, presenciar muchas situaciones de estas, mire, que a uno lo confunden. Fíjese que en cierta oportunidad yo tuve que pasarme por una temporadita, que mi familia estaba viviendo en la capital y mi mamá estaba algo delicada de salud. Me pasé a estar con ella en su habitación unos días y ahí estaban mi hija y una sobrina también esa noche. Cuando de repente dijeron, ¡ay, la caja! Una caja que estaba en una esquina se trasladó atravesando. Vuelvo a decirle, no le estoy mintiendo porque yo no quiero perder mi entrada al cielo. Y la Biblia dice que los mentirosos no van a heredar el reino de Dios y yo sí me quiero ir a ese reino. No le estoy mintiendo. La caja fue transportada de un lado para otro. Y quizá ustedes han tenido que vivir vivencias, valga la redundancia, cosas como estas. Y ellas se quedaron asombradas. Y cuando mi mamaita quiso levantarse para salir del cuarto, no encontró sus pantuflas. Sus pantuflas habían desaparecido de ahí de la orilla de su cama. Y bueno, nos quedamos asombrados, nos dormimos. Al otro día hubo reunión. Y entonces apareció el personaje riéndose, una niña mexicana, pero contenta. Y es que anoche yo vine a jugar aquí con las hermanitas.
Yo estuve aquí en este lugar y estuve jugando con ellas, y empezó a contar de dónde era y cómo había muerto. Bueno, para contarle, no me alcanza la tarde. Si quiere saber más, venga a buscarme a mi casa, yo le cuento todos los episodios de este capítulo, porque aquí no hay tiempo. Pero yo le compartí algo que lo tiene que poner a usted en alerta, de no estar buscando esos lugares donde se están haciendo milagros, porque sí, se están haciendo milagros. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Satanás disfrazado de ángel, porque dicen que hay unos lugares negros también. Estos deben ser los de la brujería. Ahí casi no llegué yo. Solo llegué donde hacían estas cosas que aparentemente eran muy buenas. Porque imagínese usted, llegaba una persona enferma y se manifestaba el demonio que la estaba molestando, porque la Biblia dice que las enfermedades son demonios. Pero hoy tenemos el poder del nombre de Jesús para echar fuera los demonios. El Señor Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Ya no tenemos que llamar al que tiene disfraz, al verdadero. Él es el que nos libera del poder de Satanás. Ahora, si Dios me está permitiendo este momento, pues ¿con qué propósito cree usted que lo está haciendo? Con el que la palabra de Dios dice. Este momento, les dije yo al principio, lo tenía preparado Dios ya de una manera especial, y permitió que yo fuera a caer en esas obras de las tinieblas para que sucediera lo que Dios quiere que suceda con todos los que están atrapados ahí. Dice en dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, 18, para que abras sus ojos. Voy a buscarlo porque voy a leer el anterior para darle más claridad. Dice, aquí está relatando otra vez Pablo su conversión. 3 veces la relata aquí en el libro de los Hechos. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo esto, ¿verdad? Levántate y anda a los gentiles de donde Él los sacó. Pero mire, ¿para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esto es lo que Dios quiere en este momento hacer en muchas personas que están atrapadas ahí. Abrirles los ojos y convertirlas de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás, es decir, para librarlos del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Dios, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, si yo estoy en este momento, en este lugar, compartiendo por medio por medio de este canal, con la ayuda de estos medios y de la presencia de mi hermano Edwin, al cual bendigo, que es el que me ayuda para que veamos qué es lo que sucede y por qué Dios quiere ponernos en alerta para que no sigamos engañados. Hay un hombre que se llama de pecado, que está ya funcionando en el mundo, y es ese, ¿verdad? Y dice en el capítulo, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, solamente le voy a compartir 3 versos, el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Voy a leer el 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esos personajes que están haciendo estos milagros es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oiga, mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quieren creer a esto. Uno le dice, busque a Jesús. Ahí está la solución, ahí está. No, es que dice que allá en Palo Gordo, en San Antonio,
hay un Señor que hace unas cosas pero maravillosas. Y pues quieren, no por fe, sino por vista. Ahora dice aquí el 11. Por esto, porque no quieren creer a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Qué triste. Dios, fíjese que Dios lo envía. Pero mire por qué. A fin de que sean condenados. El verso 12. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque ¿sabe cuál otra manifestación hay de que esto es falsedad? Que se mueve el dinerito. Ahí tienen que ir a pagar para que les hagan el milagro. Dios no se vende ni se compra. Dios, por amor y misericordia, a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, viene y nos libra. El poder de Jesucristo no es engañoso y Jesucristo no es enviado por Satanás, fue enviado por Dios y Él nos dejó el poder de su nombre para que en ese nombre atemos, reprendamos todas las obras de las tinieblas y de las mentiras de Satanás. Yo le pido por favor que usted se cuide para no caer en las manos de los que usan disfraz. Porque esas personas están disfrazadas de misericordia, de poder y de autoridad, pero ese disfraz se les va a desvanecer. En cambio, al que cree a la verdad, al cristiano que es fiel y verdadero, nunca dejará de ser real la presencia de Dios y su poder en él. Yo le pido que a usted, que si está escuchando, que si gracias a Dios no ha caído, no cayó, o si ya fue rescatado de este poder engañoso, pues bueno, que usted le comparta a quienes usted sabe que están atrapados en esta mentira. Dios me ha permitido a mí en esta oportunidad compartírselo y vuelvo a repetirle, todo lo que yo viví es mucho. Creo que con 2 o 3 ejemplos que yo le ponga así, tan reales, ¿verdad? Pues bueno, y en la actualidad hay lugares donde los demonios se manifiestan, como se manifestaron en esa ocasión en la habitación de la casa de mi mamá, con la presencia de un demonio. Hay casas donde suceden cosas, que le dijera yo, impactantes, sin explicación. Tenga cuidado, son demonios. Y solo la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden hacer que los demonios huyan. Y si no, pues ahí que estén gozándose con usted, como dijo esa niña que se había divertido ahí moviendo las cosas de la habitación. Y eso sucede. Creo que si le ha sucedido, entonces sí me va a comprender. Pero en esta ocasión, vuelvo a decirle, lo que Dios quiere, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Creo que por hoy ya lo impacté bastante y vamos a darle gracias a Dios porque Él usa medios diferentes. Me usó a mí para estar metida ahí, pero me sacó para que yo pueda compartirle lo que yo viví como un testigo fiel y verdadero, porque no lo presencié, lo vi materialmente. Mis padres, como dice aquí, rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros papás. Menos mal que mi mamadita, aún a última hora, ya cuando ella ya estaba muy enferma y que yo quería seguir en esas, me dijo, Jania, es que yo en esas cosas no creo. Anteriormente había dicho que le daba vergüenza, en esa otra oportunidad me dijo, Jania, yo en eso no creo. Y ahora le doy gloria a Dios y le agradezco porque creo que eso sirvió para que el alma de mi mamá no sea condenada, como dice aquí, que van a ser condenados todos los que están creyendo a estos poderes engañosos del que se disfraza como ángel de luz. Vamos a agradecer. Padre, gracias. Está escrito que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Yo no sé, quizá muchas personas que escucharon
A ti gracias, ya fueron rescatadas de esa vana manera de vivir. De dónde la recibieron yo no lo sé, pero tú estás atento para enviar gente que hable como me enviaste a mí en esta ocasión, para que los ojos de ellos sean abiertos y para que sean libres de la potestad de Satanás y vengan a ser no siervos de él, sino siervos tuyos, para que tú los uses para bendición. Gracias, Padre, porque tú nos has dado un ángel verdadero, el ángel tuyo, el ángel de Jehová, el cual dice que acampa alrededor de los que te temen y los defiende. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el ángel de Jehová y tú siempre estás cerca de todo aquel que tiene el temor de Dios en su corazón para ser librado en el momento preciso en que Satanás quiere atacar. Gracias, Padre, por todas las maravillas que tú nos has dejado y nos has enseñado. Yo te agradezco haber podido compartir este testimonio y te ruego en el nombre de Jesús que cumpla el propósito para el cual tú lo permitiste. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén.